Al mirar el sol, los egipcios decían, es el dios Ra. Al verlo, los hombres medievales pensaban, Dios lo ha puesto a girar alrededor de nosotros. Al caer la Edad Media, las cosas cambiaron. Al ver el sol, los hombres se preguntaron por su tamaño, su luz y sus manchas. Se empezó a dudar de la fe, a razonar, a construir un método científico. ¿Cómo adquirieron confianza en la razón para conocer la realidad? Vamos a verlo acercándonos al origen del mundo de la Ilustración. Esta antigua biblioteca perteneció a un estudioso mexicano. Al final de la colonia, también entre nosotros, llegó a conocerse el movimiento de la Ilustración. Un movimiento empeñado en combatir, libro y saber en mano, contra la servidumbre en las instituciones y en las ideas, contra la religión, la teología y las supervivencias de la filosofía medieval. En la Edad Media, el saber se concentraba entre los clérigos de los conventos. En el Renacimiento comenzó una difusión más amplia de las ideas y una renovación general del pensamiento. En esta y otras bibliotecas mexicanas del siglo XVIII encontraríamos las obras de precursores de la Ilustración, como el matemático, físico, filósofo y astrónomo italiano Galileo Galilei. Galileo, con sus experimentos sobre el péndulo, el plano inclinado y la caída de los cuerpos, creó las bases de la mecánica, de la explicación matemática del movimiento de los cuerpos. Hizo progresar la idea del tiempo y el espacio. Con su telescopio, instrumento recién creado, descubrió satélites de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares, las montañas y valles de la Luna y la composición de la Vía Láctea. Galileo confió en la observación y en la demostración en lugar de la fe. No en balde lo persiguió la Inquisición. Las preocupaciones de Galileo por medir, observar, demostrar, establecer leyes generales y explicar el universo en el lenguaje común en lugar de en latín, anuncian la Ilustración. Otro libro que quizá halláramos aquí sería De la dignidad y aumento de las ciencias, donde el inglés Francisco Bacon expone el objeto de la investigación científica. Podemos buscar también de Bacon El nuevo órgano, libro en el que expone el método inductivo para ir de lo particular a lo más general. El método de la ciencia para volver a la naturaleza, observarla, descubrir sus leyes y dominarla en abierta oposición a la fe.
Dejemos a Bacon y tomemos un instante en nuestras manos el discurso del método de Renato Descartes, aquel que pronunció la célebre frase «pienso, luego existo», que expresa la necesidad de la duda científica sobre todo lo que nos rodea, sobre la propia existencia. Dudar para solo confiar en la razón. Dudo, luego pienso que algo aquí anda mal. Pienso, luego existo y todo es ideal. Es un nuevo mundo el que hay que ilustrar y encontrar razones y revolucionar. Es un nuevo mundo el que hay que ilustrar y encontrar razones y libertad. Llegamos así a un personaje que ya hemos conocido, Isaac Newton, el hombre que planteó la teoría de la gravitación universal, la explicación de por qué caen los cuerpos y se mueven los planetas alrededor del Sol. Los cuerpos se atraen entre sí en función de su masa y en razón inversa al cuadrado de la distancia. Recordarán que esta teoría puso en crisis todo el pensamiento religioso y social medieval y cuestionó indirectamente la autoridad divina del rey. Las teorías de Newton asentaron la confianza en el razonar e iniciaron francamente el camino de la Ilustración que nos lleva hacia Francia, su representante central. Aquí maduró la Ilustración, ese cambio total en las conciencias que culminó en la Revolución Francesa. Digamos que nos dice el ilustrado Montesquieu sobre lo que es el absolutismo y el carácter de los hombres de la corte. La ambición en la ociosidad, la bajeza en el orgullo, el deseo de enriquecerse sin trabajo, la adversión a la verdad, la adulación, la traición y la perfidia, el abandono de todos los compromisos, el olvido de la palabra dada, el menosprecio de los deberes cívicos, el temor a la virtud del príncipe, la esperanza en sus debilidades. Tras oír a Montesquieu, no nos extrañará que entre los conceptos centrales que difundieron estos hombres de la Ilustración estén precisamente los de modernidad y revolución. Para estos hombres, la época moderna era su tiempo y el Estado moderno el que debía sustituir al absolutismo. Para ellos, la revolución industrial eran los cambios que llevaba consigo la burguesía naciente. Y revolución científica era la nueva concepción del universo que dejó atrás la fe, propagando la revolución por Francia, Estados Unidos y América, hasta llegar a esta biblioteca.
razonar, educar, el conocimiento al alcance, sustituir la escuela por la iglesia en el dominio y la difusión del saber, tener valor en la propia inteligencia, atreverse a saber. Esas eran las consignas de la Ilustración que viven hasta hoy.